Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio. Ahí está. Nuestro estudio, lectura de El Leviatán de Thomas Hobbes, texto fundamental para, digamos, aproximarnos a no a una teoría política, sino a una perspectiva específica sobre el ser humano. Ajá. No es una perspectiva propiamente psicoanalítica, pero basta decir que es una perspectiva muy interesante. Vamos a avanzar simplemente retomando el contexto del capítulo pasado, un capítulo que se llamaba Del poder, la valía, la dignidad, el honor y la aptitud. Capítulo número 10. eh, Solo voy a leer esta última porción de el último párrafo del capítulo 10 que nos va a servir, digamos, como introducción al capítulo 11 de la diferencia de maneras. Ajá. Se oye muy X, como muy indiferente, pero dice Thomas Hobbes, repito que un hombre puede ser idóneo para poseer riquezas, idóneo como apto, ajá, puestos y cargos que, sin embargo, no puede reclamar con mayor derecho que otros y por tanto no puede decirse que los merezca. Una diferencia importante de la época de Thomas Hobbes a la actualidad es que no existían políticos. ¿Cuánto gana un político en donde ustedes viven, queridas y queridos? Sea México, sea Argentina, sea cualquier lugar de América Latina, España. ¿Cuánto gana un político? ¿Cuál es el sueldo de un político? Ajá. Y por supuesto, estas palabras fueron escritas cuando Thomas Hobbes literalmente dependía de la nobleza. Reyes, príncipes, princesas, a eso me refiero con nobleza. Ajá. Era un orden social diferente. Ajá. Pero aquí hay algo interesante y curioso. Eh, ¿Qué hace un político para llegar a ser político? ¿Estudiar ciencias políticas? Ojalá. Ojalá. Estudiar derecho, no sé, ciencias, ojalá. Pero ninguna de estas disciplinas, ninguna de estas ciencias, o como ustedes gusten llamarlas, estudios, ajá, ningún título universitario, digámoslo así, enseña sobre merecer. Ajá. Uno piensa que como uno termina ciertos estudios en ciertas escuelas o lugares, uno merece. La gente a veces puede opinar de forma distinta. Ajá. Vamos a acabar con este. Cuando digo la gente, quiere decir eh, gente fuera de la escuela, gente que no necesariamente reconoce la importancia de esa escuela, gente que tiene una realidad distinta a la que en una escuela particular, o digámoslo así, en un lugar particular llamado universidad, no tiene ninguna importancia, ninguna influencia. Lo diré con otras palabras. La educación universitaria es, digamos, como una forma en la cual los individuos, hombres y mujeres, demuestran de qué son capaces, pero no demuestran necesariamente qué tan buenos administradores son. Y les recuerdo, para el momento de estar grabando este video, año 2026, el conocimiento se subdivide de forma tal que todos los planes de estudio están enfocados en un particular objeto de estudio. Ajá. ¿Y en qué momento de toda la planificación curricular, de todos los planes de estudio,
se pone el acento sobre el sujeto que va a llevar el conocimiento, hombre o mujer, niño o niña. ¿En qué momento? Pero no estoy haciendo una crítica, enfatizo al sistema educativo mexicano. No, 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 no. Estoy hablando en general. Ajá. No estoy así acusando a ningún político, sino más bien señalando cómo se espera que la escuela automáticamente produzca hombres y mujeres buenos. Bueno, ¿buenos para qué? Buenos para ganar dinero, buenos para estructurar una ley, buenos para cuidar a los niños, buenos para crear empresas, buenos para qué. Ujú. Ahora sí, dice el texto y con esto terminamos el capítulo 10 para, bueno, este repaso del capítulo 10 para comenzar el 11, porque merecer algo presupone que se tiene derecho a ese algo. Ahí empezamos justamente. Y este no es un error de Thomas Hobbes, esto es un error nuestro. Y lo voy a poner así. Todos los padres, todas las madres, ¿estaban listas? ¿Estaban listos para ser padres? ¿Para enfrentar todo lo que sus hijos o hijas representan? No. La vida, queridas y queridos, supera nuestros planes. La vida misma no nos va a preguntar, oye, ¿tienes tu certificado de? No. Así no funciona la realidad. El mundo humano se construye a partir de determinados presupuestos, que si tenemos un papelito, entonces merecemos algo. Y esa ilusión la desafía no Freud, no yo, no Lacan, no Thomas Hobbes, todo el mundo. Todo el mundo. Es más, si yo llegara con un papel que dice, ahora su casa es mía, ¿qué harían ustedes, queridas y queridos? ¿Por qué? Porque lo dice este papel, no dice nada, pero supongamos, ajá. Y luego, este papel dice, tal vez no que tu casa es mía, pero sí que tú eres un enfermo mental y tienes que pagarme el resto de tu vida este determinado tratamiento psiquiátrico para que no seas feliz. No, 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 felicidad, no. Para la felicidad, los medicamentos no funcionan, sino para ¿qué será? La productividad. Sí, tienes que ser productivo porque aquí dice que estás enfermo de trastorno de déficit de atención con hiperactividad o no sé lo que ustedes gusten y manden. Y entonces, medicamento. Ajá. Y eso, queridas, queridos, no es una crítica mía. Es lo que pasa con las consultas psiquiátricas, psicológicas. Ajá. No vamos a llegar y decir, porque soy psicólogo, tú estás enfermo. Le pegamos en la, le pegamos en la cabeza con el DSM, ¿no? No. Claro está. Para el momento descrito esto que estoy subrayando, no existían psiquiatras, no existían psicólogos. Y aún así, está Hobbes yéndose a lo elemental. Merecer algo presupone que se tiene derecho a ese algo. Presupone. Esa palabra es mágica. Se supone. Bueno, deberías, ¿no? Ya tuviste un hijo, hazte cargo de él. Es que no quiero. No, no quiero. Ah, bueno, pues ni modo. Sigue tú en tu vida, pero ese niño no se puede quedar sin cuidado. Ajá. Dice el texto, y que la cosa merecida se le debe a alguien en virtud de una promesa. Ahí estamos hablando de justamente lo que dice Hobbes. Sobre esto diré más cuando hable de los contratos. Un matrimonio es un contrato, queridas y queridos, pero ¿qué es un contrato? Ya lo veremos en otro momento. De la diferencia de maneras. Ahora sí, capítulo 11 de Leviatán de Thomas Hobbes, texto escrito en... Siempre se me olvida, maldición.
A ver, a ver, a ver. Tengo aquí un navegador. Sí, pero tengo muchas ventanas abiertas. A ver, voy a abrir una ventana. 1600, el Leviatán, texto de 1651. Ajá. A ver, este no era. Dice el texto, por maneras que no quiero decir aquí, decencia de costumbres. Ajá. Por maneras, no quiero decir aquí, decencia de costumbres. No entiendo esa frase. Como lo que una persona debe saludar a otra o como debe un hombre enjuagarse la boca o usar el palillo de dientes delante de invitados o cómo debe comportarse en otros puntos de pequeña moral. Lo que aquí quiere decirse por maneras. Ok. Ok, ya entendí. Es decir, cuando yo, Thomas Hobbes, uso la palabra maneras, no quiero decir aquí decencia de costumbres, como una persona debe saludar a otra, o cómo debe un hombre enjuagarse la boca o usar el palillo de dientes delante de invitados, o cómo debe comportarse en otros puntos de pequeña moral. Perdón, pequeña moral. A lo que estoy refiriéndome es a esas cualidades de la humanidad que tienen que ver con la pacífica convivencia y la unidad entre los hombres. Con este fin, debemos considerar que la felicidad en esta vida no consiste en el reposo de una mente completamente satisfecha. ¡Oh, oh, 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 oh! Esto, queridas, queridos, echa por tierra la salud mental. Pero, repito, me encanta porque es directo. Y no estamos aquí hablando de Sigmund Freud, estamos hablando de Thomas Hobbes, un sujeto que vivió 200 años antes de Sigmund Freud. Ajá. Felicidad no consiste en el reposo de una mente completamente satisfecha. Pero la salud mental, estado de bienestar, bueno, puedes buscar eso o puedes ser feliz. Y esa es también mi crítica a la salud mental. Si la salud mental es una política, es porque va a venir de los gobiernos, ¿eh? Y si la salud mental no es entregada a la población, los gobiernos del mundo son responsables de esa falta. Entonces, queridas y queridos, y sé que no me ven gobernantes, pero ellos se lo pierden. Hacer una promesa a alguien que no puedes cumplir va a recaer sobre tu imagen. Entonces, la promesa de salud mental afecta directamente la imagen de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, porque ningún gobierno es capaz de hacer satisfecho a ningún ser humano, precisamente porque la mente nunca, nunca, nunca puede estar completamente satisfecha. Punto. La mente. Y estamos hablando de un texto 300 años antes del psicoanálisis, bueno, 250 años antes del psicoanálisis. Y esto se sabía. Y Freud no fue distinto. Freud, y lo he dicho una y otra vez, el psicoanálisis no es una disciplina sometida a la política de salud mental. El psicoanálisis nunca fue un camino a la salud mental. A pesar de que lo diga Melanie Klein, bueno, lo que dice Melanie Klein es una aberración. Yo los voy a salvar. Bueno, ahora Melanie Klein es Jesucristo. Y de hecho, bueno, no recuerdo que Jesucristo haya dicho, yo los voy a salvar. No. Eh, perversiones de los mensajes originales. Eh, Vamos a continuar, queridas y queridos. Dice el texto, no existe otra cosa como ese finis ultimus o ese summum bonum. Lo entiendo como el fin último,
o la gran bondad, la suma bondad, del que se nos habla en los viejos libros de filosofía moral. Bueno, esos no los he leído. Un hombre cuyos deseos han sido colmados y cuyos sentidos e imaginación han estado estáticos, no puede vivir. La felicidad es un continuo progreso en el deseo. La felicidad es un continuo progreso en el deseo, un continuo pasar de un objeto a otro. No inventes. Esto es oro. Conseguir una cosa es solo un medio para lograr la siguiente. Esto nunca lo leyó Donald Trump. Jamás. La razón de esto es que el objeto del deseo de un hombre no es gozar una vez solamente y por un instante, sino asegurar para siempre el camino de sus futuros deseos, de sus deseos futuros. Por lo tanto, las acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres no solo tienden a procurar una vida feliz, sino a asegurarla. Solo difieren unos de otros en los modos de hacerlo. Estas diferencias provienen en parte de la diversidad de pasiones que tienen lugar entre hombres diversos y en parte de las diferencias de conocimiento y opinión que cada hombre tiene en lo que respecta a las causas que producen el efecto deseado. Esto es hermoso, esto es wow. Soy fan de Thomas Hobbes. Me he hecho fan en este preciso momento. Hace poco un amigo me preguntaba, ¿cuál es tu autor favorito? Yo le contesté, Arthur Conan Doyle. Y dijo, ay, pensé que ibas a decir Freud. No, Freud escribe y es un maestro, digamos, de la pluma, pero eh, los, la claridad, queridas y queridos, los autores tienen diversas formas de llegar al mismo punto. Ese punto es la claridad. Y ahorita lo que acaba de hacer Thomas Hobbes con esto. ¡Wow! Esto fue, esto es oro y esto me encanta. El objeto del deseo de un hombre no es gozar solamente una vez y por un instante, sino asegurar para siempre el camino de sus deseos futuros. El amor, queridas y queridos. El amor. Por lo tanto, las acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres no solo tienden a procurar una vida feliz, sino a asegurarla. Y ahí está. Ese es, digamos, como una de las trampas del deseo. No es trampa del psicoanálisis, no es trampa de Thomas Hobbes, podemos decirlo, aproximándonos un poquito a la obra freudiana, es una trampa del corazón. ¿Por qué? Tenemos algo y decimos, qué rico, qué bonito se siente estar contigo, estas pláticas me encantan. Pláticas. Tu presencia me es gozosa, tu olor, todo, me embeleza, todo. Seamos amigos. Amigos. Y de repente una amistad empieza, una amistad bella que nos llena de felices recuerdos. Amistad, ¿eh? No, no se va. Si quieren irse por otro lado, allá ustedes y su imaginación. Pero comer caviar siempre termina aburriendo. Comer siempre nuestro plato favorito termina por hartarnos. ¿Por qué? No lo dice el texto. Ajá. Es que sería muy hermoso. Oh, he encontrado lo que me llena, he encontrado lo que me hace feliz, pues voy a tenerlo siempre. Y empezamos. Glu, 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 glu. Mm. Y entonces llega un punto en el que teniendo lo mismo, como que algo falta, como que algo
Ya estamos acostumbrados y decimos, un pequeño cambio hace falta, pequeñito, una amistad. Pues ahora me hago de otra amistad. Y esa primera amistad va decayendo, va haciéndose pequeñita. El placer que nos daba antes deja de ser. Y es el mismo, la persona es la misma. Lo que hace es lo mismo. ¿Por qué pasa eso, queridas y queridos? Aquellos que tenemos cierta ya, eh, con cierta familiaridad con Freud, podemos intuirlo. Pero el punto es esto, queridas y queridos. Eh, el deseo engaña y también la pasión, por mucho que nos da motivos para vivir, se agota. ¿Sería posible, queridas y queridos, y hago esta pregunta ya para continuar, sería posible sostener una pasión de modo constante toda la vida? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. Repito esto. Solo difieren unos de otros, hablando de los hombres, en los modos de procurar su felicidad, asegurar su felicidad. Estas diferencias provienen en parte de la diversidad de pasiones que tienen lugar entre hombres diversos y en parte de las diferencias de conocimiento y opinión que cada uno tiene en lo que respecta a las causas que producen el efecto deseado. ¡Oh! ¿Y qué tal si no sabemos lo que nos hace felices? Esa puede ser una mentira que nos decimos, pero puede ser también una gran defensa en contra justamente de la mentira de nuestro corazón. Dice el texto. De manera que doy como primera inclinación natural de toda la humanidad un perpetuo e incansable deseo de conseguir poder tras poder. Muy cierto. Que solo cesa con la muerte. Bravo. Queridas, queridos, eh, esto me da ciertas pautas, porque efectivamente nacemos con poder, un poder que viene de otros, pero que se deposita en nosotros siendo bebés recién nacidos. El niño llora. Literalmente, llorar no es ningún poder, pero es un poder en el momento en el que se inserta en una relación donde hay un otro que sabe lo que significa ese llanto. Bueno, sabe, pero también le atribuye cierto significado. Tiene hambre, se hizo pipí, se hizo popó, se orinó, se cagó, tiene frío, tiene calor, tiene sed, X, Y o Z. Papá o mamá o quien nos cuidó nos puede ver y leer. Ajá. Pero, queridas, queridos, y esto tiene mucho que ver con el origen de la política. Ellos son, digamos, los primeros representantes del mundo en nuestra vida. eh, También tiene que ver con que poco a poco, siendo bebés, no nos quedamos bebés, vamos creciendo. Al principio no podíamos levantar nuestra cabeza. Ah, bueno, ahora podemos. Al principio no podíamos mover nuestros deditos a nuestra voluntad, simplemente los movíamos. No podíamos distinguir izquierda de derecha. Esta es mi izquierda, a pesar de que salga a la derecha de su pantalla. Esta es mi izquierda, mi derecha. No podíamos caminar. Aprendemos a hacer todo eso y aprendemos no porque alguien nos enseñe, sino también porque nuestro cerebro va madurando. Ajá. Aprendemos a hablar, es decir, poco a poco, y esto tiene que ver todo con la sexualidad desde el punto de vista psicoanalítico, nos apropiamos de nuestro cuerpo, adquirimos una identidad. No nos enseñan a ser hombres o mujeres, simplemente decimos papá, mamá o X, Y o Z, vente para acá, te voy a hacer parte de mí.
Yo quiero ser como tú, entonces yo te voy a imitar. Ajá. Y a pesar de que esto parezca, digamos, como natural, al mismo tiempo que esto ocurre, vamos adquiriendo poder sobre nuestro cuerpo, sobre los demás, a partir de nuestra palabra, sobre el mundo, a partir de nuestro control de nuestro cuerpo y de los demás. Ajá. Y ciertamente, aquí coincido con Hobbes, la vida humana es adquirir poder tras poder tras poder tras poder hasta nuestra muerte, o al menos hasta, digamos, nuestra senectud. Alcanzamos un punto en el cual tenemos todo el poder del cual seremos capaces, social, ¿por qué no? Político, económico, académico, familiar, etcétera, etcétera. Y de repente para abajo, de forma tal que puede ser que no hayamos muerto físicamente, pero no podemos caminar, no podemos ir al baño, tenemos que usar pañal. Estoy hablando de la vejez, queridas y queridos. Ajá. Ciertamente, yo no soy un hombre ni joven ni viejo, pero, queridas y queridos, la muerte como hecho biológico es diferente, digámoslo así, a una muerte simbólica en muchos otros sentidos. El cambio. Ujú. Y nuestras capacidades físicas cambian con el paso del tiempo e incluso con accidentes. Dicho esto, avancemos. Ajá. Esto no siempre es, hablando, digamos, de el acumular poder hasta la muerte, no siempre es porque el hombre espera conseguir cada vez más una satisfacción más intensa que la que ha poseído previamente. A veces sí, pero no siempre. O porque no se contente con un poder moderado, sino porque no puede asegurarse el poder y los medios que tiene en el presente para vivir bien sin adquirir otros más. Es decir, y esto es una concepción interesante, puedo decirlo que matemática del poder. Eh, Ahorita yo introduje el poder, digámoslo así, como una experiencia subjetiva a partir de nuestro cambio físico. Un poder, podemos decirlo, biológico que se traduce en social. Pero llega un punto en el cual, justamente, y lo dice ahorita un desempleado, yo, eh, adquiriendo cierto poder, hay que sostener ese poder, como con otros poderes. Eh, Tener un trabajo es una forma de poder. Ajá. Tener un trabajo es, digámoslo así, una actividad, pero también una actividad que se traduce en un poder económico y también una actividad que se traduce en eh, una, ¿cómo decirlo? Es que no es tanto, había pensado una variedad de situaciones, ajá, pero más allá de las situaciones, estamos hablando justamente de que la multidimensionalidad del ser humano, así lo puedo nombrar ahorita, le hace necesario seguir sumando a lo que ya adquirió. Estoy pensando en números ahorita. Le es necesario al ser humano, podemos decirlo, estar insatisfecho. Ujú. Y aquí me valgo un poquito de Freud. Llegando a un punto en el cual podemos tener X, Y o Z, ajá,
es necesario seguir sumando para sostener eso. Ajá. Pienso, por ejemplo, también en una relación de pareja. Ajá. Podemos conocer a alguien, podemos enamorarnos o podemos simplemente simpatizar. Ajá. El amor puede estar presente desde el principio o puede, digamos, crearse entre los dos. Ujú. Pero llegará un momento en el cual justamente el embeleso, digamos, esa fascinación que nos despierta la otra persona, no nos quite el hambre. A veces la quita, pero llega un punto en el que sentimos hambre. Hambre, no estoy diciendo que deseo sexual, no, 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 hambre. Ajá. El embeleso o la plática con otra persona no evita que tengamos que ir a trabajar, no evita que tengamos que ir al baño, ajá, por mucho que queramos estar con esa persona. Ujú. Y entonces, justamente, eh, es que pienso en actividad y pienso en poder, pero no estoy del todo seguro. Un poder, poder estar con ella, poder estar con él, como ustedes gusten y manden, poder estar con ella o con él se sostiene únicamente al realizar otras actividades. Ajá. Dice el texto, de ahí que los reyes cuyo poder es el más grande, se empeñen en asegurarlo dictando leyes en el interior y haciendo la guerra en el exterior. Mm, miren, justamente hablando de el tiempo de Thomas Hobbes, ahorita ya no hay reyes, hay políticos y ciertamente son muy cuestionados y es importante que los cuestionemos. Después de todo, son nuestros representantes, queridas y queridos. Pero fíjense en esto. En tiempos de Thomas Hobbes, los reyes dictaban leyes. Un rey dice lo que es la ley. Ahora, un político dice lo que es la ley, a veces sí, a veces no. Ese es el punto, digamos, de el funcionamiento actual. Y es un punto sumamente frágil, queridas y queridos. Literalmente, para dictar una ley, al día de hoy, cualquiera puede hacerlo. La ley obedece a la realidad. Y de hecho, una de las leyes que el mundo no ha podido, en serio, no se puede establecer es sobre los límites en Internet. ¿Por qué? Ahí es justamente donde aterriza mi tesis psicoanálisis del Estado. El Estado es una figura social. No es nada más el gobierno, porque gobiernos sin leyes son sujetos picándose el ombligo en una oficina y ganando buen dinero, ajá, sin hacer nada. Pero cuando a esa oficina llega una persona con una necesidad que sabe que esa oficina resuelve, entonces surge el Estado. Trabajador gubernamental con una necesidad atendiendo, entonces ahí hay algo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando esa oficina no puede atender una necesidad real? ¿Qué pasa cuando esa oficina escucha, es que me están hablando todos los días y me dicen que tienen mis datos y que van a venir a cobrarme a mi casa, pero yo no he comprado nada, yo no he hecho no tengo ninguna deuda con nadie? Y bueno, me dicen que son de un banco X y bueno, tampoco he dado mis datos, pero sé que se filtraron mis datos en internet. ¿Por qué? Pues porque hackers.
¿Qué va a hacer un gobierno cuando el problema real no viene de su población, sino de plataformas que toda la comunidad global, que toda la sociedad ha implementado para su uso cotidiano? Vamos a regular el dispositivo, vamos a regular la distribución de información, vamos a regular qué, cuando realmente nada de lo que estamos usando es de nuestra sociedad. Apunta a otra sociedad, apunta al derecho internacional hablando de la regulación en Internet, pero no es nada más eso, queridas y queridos. El Internet es el principio. Las redes sociales son a veces eh, batallas campales por tonterías o por cosas muy cruciales, pero también son tan vivas que nadie sabe hacia dónde vamos. Nadie. En todo el mundo. Ni Trump, ni Zuckerberg, nadie. Nadie lo sabe. Y eso es lo hermoso también y lo peligroso de este tiempo. Ya no hay reyes. Aunque a Trump se le diga que es rey, se le dice rey justamente porque trata de imponer ley, pero le está saliendo el tiro por la culata. Se le va a regresar todo lo que está haciendo y diciendo al sujeto naranja. Dice el texto, y cuando esto ha sido hecho, otro nuevo deseo tiene lugar. En algunos es el de adquirir fama mediante nuevas conquistas. En otros el de la comodidad y los placeres sensuales. En otros el de suscitar admiración sobresaliendo en algún arte o en cualquier otro menester de la mente. Queridas, queridos, ahí está la trampa del deseo. Ajá. Podemos ser reyes, podemos serlos, y esto es importante para este tiempo, teniendo todo el dinero, llegaremos a aburrirnos y harán falta nuevas conquistas. El éxito no es la meta. No vinimos a este mundo ni a ser felices ni a ser exitosos, ni a tener trabajo ni a tener amantes. Digámoslo así, venimos a este mundo a ver qué hacemos. Dice el texto, amor a la confrontación. Mira, derivado de la competencia. Amor a la confrontación, eso está bien dicho. La competencia por alcanzar riquezas, honores, mando o cualquier otro poder lleva al antagonismo, a la enemistad y a la guerra. Porque el modo como un competidor consigue sus deseos es matando, sometiendo, suplantando o rechazando a quien compite con él. En particular, cuando se compite para recibir elogios, hay una inclinación a reverenciar la época antigua. Infancia, inconsciente, inclinación a reverenciar el pasado. El pasado siempre fue mejor, ¿no es cierto? Nos gusta verlo así, pero no es cierto. El tiempo es tiempo. Ello es así porque los hombres tienen que habérselas con los vivos y no con los muertos. Oh, bien dicho. Y por eso se les da a los antiguos más gloria de la que se les debía, ciertamente, para oscurecer así la gloria de los contemporáneos, envidias. Obediencia civil derivada del amor a la comodidad. Permítame un segundo. Estos capítulos no son tan largos, pero el comentario hoy sí lo fue.
Miren, el siguiente capítulo se va a poner bueno. Me encanta este texto, ¿saben? Estamos, a ver, vamos hasta la página 99. Yo creo que leeremos un poquito más, queridas y queridos. Estamos en la 94. Vamos a leer al menos a la 95, ¿vale? Obediencia civil derivada del amor a la comodidad. El deseo de la comodidad y el placer sensual predispone a los hombres a obedecer al poder común, pues quien tiene esos deseos renuncia al tipo de protección que podría esperar de su propia industria y trabajo. ¿Cómo? El miedo a la muerte y a ser herido conlleva una predisposición semejante y por la misma razón. Por el contrario, los hombres necesitados y los decididos no se satisfacen con su condición. Y lo mismo ocurre con quienes ambicionan tener mando militar, los cuales están inclinados a continuar las causas de guerra y provocar disensiones y actos de sedición, pues no hay honor militar como no venga de la guerra, ni esperanza de arreglar una nueva situación tumultuosa sin haber causado primero un nuevo desorden. Eh, Queridas, queridos, ya en algún momento me dio esa impresión y justamente no al leer a Hobbes, sino al ver las noticias presentes. Da la impresión de que el ser humano es irreflexivo en general. Pero, queridas, queridos, no subestimen la influencia de nuestra propia infancia. Ajá. Eh, Sin duda, es un tiempo, estoy hablando, eh, 3 de abril del 2026, un tiempo en el cual las noticias nos espantan. Ajá. Guerra por aquí, guerra por allá, no sabemos a dónde va a dónde va a parar todo esto, pero una pregunta también sobresale en medio de todo esto y es, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No lo digo para arrepiéntanse, no, 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 queridas, queridos. ¿Por qué la humanidad es como es? Y es verdad, aquí lo que Hobbes trata de eh, describir es un tiempo muy distinto al de nosotros, pero parecido. Había reyes, hoy ya no los hay, pero aún así hay sujetos al poder tratando de hacer su voluntad a diestra y siniestra. ¿Alcanzarían alguna satisfacción? ¿Alcanzarían alguna paz esos hombres, sabiendo que no hallarán nada después de tener todo el poder, sabiendo que después de adquirir al mundo entero, no habrá nada más? Lo estoy poniendo, digamos, un poco abstracto, porque después de todo, ahorita yo no soy Donald Trump. No tengo ni la más mínima idea de lo que puede llegar a tener ese sujeto, cómo vive, qué come, en dónde duerme. Yo creo que ahorita toma pastillas para dormir y para hacer muchas otras cosas, pero eh, son caras de la realidad humana, queridas y queridos. Esta frase, el deseo predispone a obedecer al poder común. A mí me habla, queridas y queridos, lo voy a acomodar así. El deseo predispone a obedecer el poder común. Está bien dicho, ciertamente, pero
Lo que yo leo ahí es, y de hecho podría escribir un tratado sobre esquizofrenia a partir de eso. ¿Cuál es la relación del neurótico y del psicótico con su propio deseo? Ustedes y yo, queridas y queridos, podemos decir, quiero eso. Eso puede ser X. Ajá. Ups, me están buscando. Yo creo, queridas y queridos, que podemos interrumpir aquí. Ya ha pasado más o menos una hora. Pero, a ver, permítanme un segundito. Me buscan. eh, Podríamos incluso retomar esto desde la siguiente lectura. Ajá. Eh, una economía de la atención, una economía, digamos, de nuestros recursos que nos centra en una relación con los demás. Ajá. Para mí, papá y mamá me pueden dar algo que necesito y que quiero. Ajá, que no necesariamente es lo mismo, pero eh, esta ecuación tan sencilla, yo y mis padres, se transforma en una relación del sujeto humano con el mundo a través de su deseo y una relación en la que se incluyen las acciones. Y estoy señalando la palabra militar porque junto con la religión, las milicias han sido no un problema, han sido el brazo efectivo, no del Estado, ahí como digamos el gobierno, no, 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 sino de la humanidad al momento de hacer las cosas. Ajá. No por nada Freud les dedica ahí un tiempo en psicología de las masas y análisis del yo, que les dejo en la descripción como única referencia por el día de hoy. Ajá. Ahorita voy a retirarme ya para ver por qué me están buscando, pero queridas, queridos, nos vemos el próximo lunes de Luis López Ballesteros para continuar nuestro estudio de la obra de Sigmund Freud, creo que con un tema nuevo. Vamos a ver. Bye.